Hoy quiero que nos traslademos juntos a un momento que cambió la historia del pensamiento humano para siempre. Un momento que no ocurrió en un palacio, ni en medio de un campo de batalla, ni envuelto en discursos rimbombantes. Ocurrió en una celda, en una habitación de piedra, fría, silenciosa. Ocurrió cuando un anciano de mirada tranquila decidió enfrentar lo inevitable con una serenidad tan profunda que todavía hoy, más de 2000 años después, nos sigue estremeciendo. Ese anciano era Sócrates, y la escena que vamos a recorrer no es solo la historia de su juicio y su muerte, es la historia del coraje más puro, de la coherencia llevada hasta el último aliento y sobre todo de la aceptación, esa aceptación que tanto nos cuesta, que tanto evitamos, pero que es una de las claves más poderosas para vivir una vida plena. Quiero que imagines Atenas, una ciudad brillante, llena de esculturas, de templos, de plazas vivas, pero también llena de heridas. Atenas había perdido la guerra del Peloponeso, la democracia había sido derribada y levantada nuevamente en medio de luchas internas, resentimientos, venganzas, sospechas. Era una ciudad que no sabía en quién confiar, ni siquiera en sí misma. En ese ambiente tenso surge una figura que incomodaba, no porque gobernara, no porque mandara, no porque conspirara, sino porque preguntaba. Ese era el problema con Sócrates, que no dejaba a nadie esconderse detrás de su propia mentira. Cuando lo llevaron a juicio, los cargos fueron tres: corromper a la juventud, no creer en los dioses de la ciudad y crear nuevas divinidades. Pero todos en Atenas sabían que ese no era el verdadero motivo. El verdadero motivo era que los había hecho pensar, les había mostrado su ignorancia, les había sacudido el orgullo, y Atenas, herida y vulnerable, necesitaba un culpable, necesitaba sacrificar a alguien para recuperar una sensación falsa de control. Y ese alguien fue el hombre que jamás pidió control sobre nada. Durante el juicio, Sócrates habló con una claridad que aún hoy nos intimida. No suplicó, no lloró, no se defendió con desesperación. Dijo lo que siempre había dicho, que su misión era ayudar a los demás a examinarse a sí mismos, que la vida sin examen no vale la pena ser vivida, que si lo condenaban, no lo condenaban a él, sino a la voz que les recordaba quiénes eran. Y cuando terminó de hablar, los jueces votaron, lo condenaron a muerte. ¿Y qué hizo Sócrates? Se desplomó, gritó, se rebeló, no, se mantuvo en pie, en silencio, con la dignidad intacta, como si hubiera esperado ese veredicto toda su vida. Sus discípulos no podían creerlo. Lo visitaron en la cárcel con 1000 planes, túneles, sobornos, fugas nocturnas, y Sócrates escuchó cada propuesta con paciencia, con esa sonrisa pequeña que siempre llevaba, y luego las rechazó todas, no porque no quisiera vivir, sino porque no estaba dispuesto a vivir traicionándose a sí mismo. Les dijo algo que todavía debería resonar en nuestros corazones. No se trata de vivir, sino de vivir bien. Lo que estaba diciendo era simple y poderoso. La integridad vale más que la supervivencia. La coherencia vale más que la comodidad. La virtud vale más que los años. Y entonces llegó el día en que entró un hombre con una copa que contenía cicuta, el veneno que usarían para ejecutarlo. Y cuentan que ese hombre no podía mirarlo a los ojos, que estaba temblando, que le pidió perdón. Sócrates lo consoló, le dijo que entendía que solo estaba cumpliendo su deber, le dijo que no debía avergonzarse. Miren lo que es la grandeza de espíritu, un hombre a punto de morir reconfortando al que trae su muerte. Tomó la copa sin dramatismo, como quien recibe un simple vaso de agua, la sostuvo por un momento, contemplándola como quien contempla un símbolo, porque sabía que eso era un símbolo, el cierre de un ciclo, la prueba final de una vida entera dedicada a la verdad, y la bebió, sin miedo, sin prisas, sin duda,
Se sentó y comenzó a hablar con sus discípulos con la misma serenidad con la que un maestro recibe a sus alumnos al amanecer. Les miró uno por uno, como quien quiere grabar en su memoria cada rostro, cada historia compartida, cada conversación que había moldeado sus almas, y entonces, con una voz suave pero firme, les explicó con calma lo que iba a sentir, no para impresionarlos ni para dramatizar, sino para enseñarles incluso en ese instante final. Les dijo cómo el veneno, frío al principio, comenzaría a recorrer sus venas, cómo subiría lentamente por sus piernas, entumeciéndolas hasta convertirlas en piedra viva. Les describió cómo esa sensación ascendería paso a paso por su torso, como si el cuerpo se despidiera por partes, como si cada fibra hiciera un último gesto de gratitud antes de apagarse. Les contó que el corazón sería el último en rendirse, no porque se resistiera a la muerte, sino porque había sido un corazón entrenado para la verdad, un corazón que había latido siempre al ritmo de la coherencia. Y mientras hablaba, algunos de sus discípulos comenzaron a llorar, no solo por la pérdida del maestro, sino por la grandeza del momento, por la contradicción inmensa de ver morir con paz al hombre que más vida les había dado. Sócrates los miró y les pidió que no lloraran, no como una orden, sino como un acto de amor. Les recordó que la muerte no era un castigo para quien había vivido con virtud, sino una liberación, un viaje natural, un retorno, que lo que estaban presenciando no era una tragedia, sino una transición. Y les dijo, con la profundidad de quien ha entendido el sentido de la existencia, que no debían temer aquello que no conocen, porque para el hombre virtuoso la muerte no es el fin, es la apertura silenciosa hacia otra forma de verdad. Y mientras el veneno avanzaba por su cuerpo, siguió enseñando, siguió compartiendo, siguió siendo él. Cuando ya no podía mover las piernas, cuando la cicuta había tomado control de la mitad de su cuerpo y su respiración comenzaba a acompasarse con una quietud casi sobrenatural, Sócrates hizo algo que nadie esperaba. En lugar de hundirse en el silencio o dejarse llevar por el peso de sus pensamientos finales, se incorporó apenas lo necesario, como quien reúne sus fuerzas no para sobrevivir, sino para dejar una última enseñanza. En ese instante, la habitación entera contuvo el aliento. Sus discípulos, con los ojos enrojecidos, esperaban quizá una reflexión solemne, una despedida emotiva, un mensaje grandioso propio de un filósofo a punto de morir. Pero Sócrates eligió otra cosa, eligió la simplicidad que desmonta las grandes apariencias, eligió una frase que en su momento sonó enigmática, casi desconcertante. Pronunció sus últimas palabras gritón: debemos un gallo a Asclepio, no lo olvides. Dijo esto con una claridad sorprendente, como si toda su energía se concentrara en esa última intención. Y esa frase, que para un oído común podía parecer irrelevante, contenía en realidad un significado profundo, porque Asclepio era el dios de la sanación, el protector de los enfermos, el que ofrecía alivio. Sócrates estaba diciendo, sin decirlo, que la muerte era la curación definitiva del alma, que la vida, con todas sus tensiones, contradicciones y aprendizajes, era un tipo de enfermedad noble, una prueba necesaria, y que la muerte, lejos de ser un castigo, era el alivio de ese peso, la liberación a la que todo ser humano, tarde o temprano, debe entregarse. Esa ofrenda, ese gallo prometido, era su manera de agradecer por la cura final. Así, con esa sencillez desconcertante y luminosa, dejó atrás el mundo que había cuestionado y servido con tanta pasión, y transformó una frase aparentemente simple en un símbolo eterno de gratitud, aceptación y trascendencia. Un gallo, una ofrenda al Dios de la sanación. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que la muerte era la cura contra la ignorancia, contra la ilusión, contra el sufrimiento del cuerpo. Estaba diciendo que partía en paz y murió como vivió, libre, libre de mentiras, libre de miedo,
libre de contradicciones. Eso, queridos amigos, es una de las escenas más grandes de la historia humana. Un hombre aceptando lo inevitable con una serenidad que nace de haber vivido alineado con su propósito. Porque cuando uno vive con propósito, la muerte no es una enemiga, es una consecuencia natural. Cuando uno vive con coherencia, el final no da terror, da sentido. Y cuando uno ha sido honesto consigo mismo, con lo que cree, con lo que hace, la muerte no es un castigo, es un cierre. Profundicemos en eso, amigos. Es la gran paradoja de la historia del pensamiento. El legado de Sócrates no está en palabras escritas. Él no dejó libros. Profundicemos en esto porque es la ironía más deliciosa de la historia intelectual. ¿Se dan cuenta? El hombre más influyente, la figura que partió la filosofía en un antes y un después, no dejó ni un solo papiro firmado, no publicó nada, no buscó la inmortalidad a través de la tinta y sin embargo su voz retumbó con más fuerza que todas las bibliotecas de Alejandría juntas. Su sombra se proyectó más lejos que la de cualquier rey o poeta que llenó estantes con sus propias glorias. ¿Por qué? Porque Sócrates entendió una verdad fundamental sobre la transmisión del alma. La letra escrita es estática, la vida, la conversación y el ejemplo son dinámicos. Para él, la escritura era un invento peligroso. La llamaba la farmakon, que es una palabra griega que significa tanto medicina como veneno. ¿Veneno? Sí, el veneno de la falsa sabiduría. Cuando escribes una idea, la fijas, la congelas y la gente la consume sin masticar. Se tragan la conclusión sin recorrer el camino del pensamiento. Dejan de preguntar, dejan de luchar. Adquieren una memoria de la verdad, pero no la experiencia de la verdad. El libro para Sócrates corría el riesgo de crear una generación de eruditos petulante, llenos de información muerta, pero vacíos de sabiduría viva. Él no quería que lo memorizaran, quería que lo revivieran. Por eso su legado no podía ser un objeto, su legado fue un método, un proceso, un fuego. Él no dejó respuestas, dejó preguntas, y las preguntas, a diferencia de los libros, no se pueden archivar, tienen que ser respondidas una y otra vez, en cada generación, en cada corazón. La Ilíada se lee, las obras de Platón se estudian, pero la filosofía de Sócrates se vive en el instante en que te obligas a examinar la creencia que te hace sentir más seguro. En su silencio escrito está el grito más fuerte: no me creas, pregúntate, lucha y haz que tu propia vida sea el papiro que vale la pena leer. Él no necesitó tinta para ser inmortal, se inscribió directamente en la mente y el espíritu de los hombres que lo escucharon. Y a través de ellos, a través de Platón, a través de Jenofonte, su voz nos llegó no como una reliquia, sino como una semilla que sigue germinando en nosotros 2000 años después. Su silencio fue, paradójicamente, el secreto de su omnipresencia. Y aquí está la clave: dejó vida. Para Sócrates, el libro era una tumba, un lugar donde el pensamiento, una vez capturado en líneas fijas, moría. Él no quería ideas estáticas, quería ideas vivas, que se movieran, que se transformaran en la tensión del diálogo. Su escuela no era un aula silenciosa llena de pergaminos, su escuela era el ágora, la plaza pública, el mercado, el gimnasio. Su método, la mayéutica, no era una teoría, era un acto de amor y confrontación. Él no te daba la verdad envuelta, te ayudaba a dar a luz tu propia verdad a través de la pregunta incómoda, esa que te obligaba a mirar el espejo. Su arte no fue enseñar, sino desaprender, fue mostrar que la mayor sabiduría es la conciencia de la propia ignorancia. Por eso su herencia es la más dinámica de todas. Dejó ejemplo. El verdadero texto de Sócrates no es la apología de Platón, sino la vida que la apología describe. Su vida fue su tesis, su existencia fue su argumento irrefutable. ¿De qué sirve escribir sobre justicia si en el momento crucial te doblas? ¿De qué sirve teorizar sobre la virtud si cuando la vida te exige el precio más alto huyes?
Sócrates demostró que la filosofía no es una disciplina académica, es una disciplina de vida, un compromiso. Él eligió la muerte antes que la traición a sus principios, porque entendió que vivir sin coherencia es peor que morir. Su negativa a escapar de la cárcel fue el acto filosófico más grande de todos los tiempos. Fue decirnos a gritos: el cuerpo muere, pero la ley de la conciencia es eterna. Dejó una manera de mirar el mundo, una mirada que no acepta la primera respuesta, que desarma la costumbre, que sospecha de la autoridad sin fundamento, una mirada que va al interior y pregunta: ¿qué es lo esencial? ¿Qué estoy persiguiendo? Es la mirada que te obliga a abandonar los dogmas y a construir tu propia casa interior con ladrillos de verdad y coherencia, no con arena de opiniones prestadas. Dejó una manera de enfrentar la verdad. La enfrentó desnuda, sin adornos, sin piedad, sabiendo que la verdad a menudo duele y a veces mata. Pero él sabía que el dolor pasajero de la verdad es preferible a la paz anestesiante de la mentira. Por eso no temió a sus acusadores, no temió al veneno, porque un hombre que ha vivido examinado no le teme a la luz. Y finalmente dejó una manera de aceptar lo inevitable. Este es el punto cumbre de su legado. Él transformó un acto de ejecución en un acto de trascendencia. No se resignó, aceptó. La resignación es pasiva y triste, la aceptación es activa y digna. La resignación es no hay nada que hacer, la aceptación es solo tengo control sobre mi respuesta. Sócrates nos enseñó que no podemos elegir el destino que nos llega, pero sí podemos elegir la actitud con la que lo recibimos. Por eso el legado socrático no necesita biblioteca, está codificado en algo mucho más poderoso, en el ADN de tu conciencia. Revive cada mañana que decides ser honesto contigo mismo, cada vez que enfrentas una verdad incómoda, cada vez que eliges la coherencia por encima de la comodidad. Es una antorcha que pasó de boca a oído, de alma a alma, y que nos sigue invitando a vivir la única vida que realmente importa, la vida examinada. Por eso su muerte no es un capítulo oscuro de la historia, es una luz que nos recuerda que no tenemos control sobre la duración de nuestra vida, pero sí sobre la manera en que la vivimos, que no podemos detener lo inevitable, pero sí podemos decidir con qué actitud lo enfrentamos. Y esto es lo que quiero que te lleves hoy. La verdadera valentía no está en gritar, ni en pelear, ni en resistirse a la fuerza. La verdadera valentía está en aceptar, en mirar de frente aquello que llega, aunque no lo hayamos elegido, en soltar el miedo a perder, porque no se pierde lo que se ha vivido con integridad. Escúchame bien, Sócrates murió hace más de 2000 años, pero cada vez que eliges la verdad, él revive. Cada vez que eliges la coherencia, él revive. Cada vez que aceptas lo que no puedes controlar, él revive. Esto no es una figura poética, es una ley de la existencia. Es el concepto de trascendencia llevado a su máxima expresión. Cuando decimos que Él revive cada vez que eliges la verdad, estamos hablando del acto más costoso de la vida humana. La verdad no es gratuita, a menudo exige un precio. El mundo nos ofrece mentiras cómodas, mentiras sobre quiénes somos, sobre lo que necesitamos, sobre el valor del dinero, sobre la falsa seguridad de la multitud. La verdad es solitaria, cruda, te obliga a despojarte de tu armadura. Elegir la verdad es tomar la copa de cicuta metafórica en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu propia mente. Es decir, prefiero el dolor de lo real que la anestesia de la ilusión. En ese instante, cuando enfrentas la realidad de tu propia ignorancia o de tu propia situación y la nombras, la voz de Sócrates resuena en tu alma. Y cuando decimos que él revive cada vez que eliges la coherencia, estamos hablando del arte de unir tu ser interior con tu acción exterior. La coherencia no es hacer siempre lo mismo, es hacer siempre lo que crees que es correcto. La coherencia es la invulnerabilidad. El hombre sin coherencia es un castillo de naipes. Cualquier viento, cualquier crítica, cualquier tentación lo derrumba. El hombre coherente es una roca. Sócrates pudo haber escapado,
pudo haber traicionado sus principios y vivir unos años más, pero su espíritu habría muerto en la huida. La coherencia le dio esa paz final en la celda. Cada vez que sacrificas una ganancia fácil por un principio noble, cada vez que tu boca dice lo que tu corazón cree, cada vez que alineas tu acción con tu valor, el espíritu indomable de Sócrates te da fuerza. Pero la resurrección más profunda ocurre con la última frase. Cada vez que aceptas lo que no puedes controlar, Él revive. La aceptación socrática no es un estado pasivo, no es levantar las manos y rendirse, es el acto supremo de la voluntad, es el punto donde el ego que quiere dominarlo todo, el futuro, la gente, el resultado, se rinde a la sabiduría del destino. No podemos detener la enfermedad, aceptación. No podemos forzar que alguien nos ame, aceptación. No podemos evitar la pérdida, aceptación. En la celda, la aceptación no significó voy a morir, significó voy a morir de la única manera que honra mi vida. El veneno era inevitable, pero el pánico no. La muerte era un hecho, pero la dignidad fue una elección. Cuando tú hoy miras de frente una tormenta financiera, una relación que termina, un plan que se frustra y en lugar de gritar o culpar, respiras y dices, esto es lo que toca y yo elijo cómo responder. En ese instante te estás sentando junto a Sócrates, estás demostrando que el único campo de batalla que importa es tu mente y que la verdadera libertad no consiste en no tener problemas, sino en ser el dueño de tu actitud ante los problemas. La herencia de Sócrates no es un conocimiento, es un permiso. El permiso para vivir tu vida de forma absoluta, sin reservas, sin miedo a la crítica o a la muerte. Porque si vives con verdad, coherencia y aceptación, tu existencia entera se convierte en un acto de filosofía pura. Y así, 2000 después, el viejo maestro de Atenas sigue caminando entre nosotros, no en las páginas de un libro, sino en el silencio valiente de tu corazón. Tu vida, cuando es examinada, es el único lugar donde Él es verdaderamente inmortal y quizás ese sea el mensaje más profundo de todos. No podemos elegir nuestras circunstancias, no podemos detener los cambios que llegan sin avisar, ni controlar aquello que el destino nos presenta con la fuerza de lo inevitable. No podemos decidir cuándo llegará la pérdida, cuándo aparecerá el dolor, cuándo tocará despedirse de lo que amamos. Pero sí podemos elegir nuestra actitud, podemos decidir si enfrentamos la tormenta con miedo o con conciencia, si nos quebramos por dentro o si dejamos que la experiencia nos moldee. Podemos escoger si reaccionamos desde la desesperación o desde la serenidad, si huimos o si aceptamos con dignidad aquello que no depende de nosotros. Y esa elección, esa decisión silenciosa y profundamente personal es la que define nuestra grandeza. No son las circunstancias las que revelan quiénes somos, sino la manera en que respondemos a ellas. La vida siempre nos va a poner pruebas, algunas suaves, otras brutales, pero el verdadero poder no está en evitar las pruebas, sino en escoger cómo transitamos cada una. Sócrates lo entendió mejor que nadie. La grandeza no nace de tenerlo todo, la grandeza nace de honrar lo que somos hasta el último instante. Nace de la paz que solo encuentra el hombre que se ha examinado a sí mismo y ha decidido vivir no para el aplauso de afuera, sino para la tranquila aprobación de su propia conciencia. Detengámonos ahí, porque el mundo nos vende la grandeza como un paquete externo, mansiones, títulos, poder sobre otro. Sócrates nos demostró que esa es la pequeñez disfrazada de éxito. Esa riqueza es vulnerable. Un cambio de suerte, una guerra, una enfermedad y todo se desvanece. La verdadera grandeza es invulnerable, es la que llevas contigo cuando te desnudan de todo y por eso nace de honrar lo que somos. ¿Qué significa honrarnos? Significa vivir alineados con esa voz profunda que sabe lo que es justo, aunque nos cueste. Significa que hay una medida interna, un código ético que no se negocia por nada. Es ser quien eres de forma tan completa y radical
que no te queda espacio para la simulación. En ese acto de fidelidad radical al yo esencial encontramos una fortaleza que ni la cicuta puede doblegar. Y esa fortaleza se construye con el trabajo más duro de todos, la autoobservación constante. No hablamos aquí de una mirada casual de vez en cuando, sino de una disciplina espartana del alma. Es como un juez que nunca cierra su sala, un reflector que nunca se apaga. Es el compromiso de ser al mismo tiempo el actor que vive la vida y el espectador que la evalúa sin piedad. La autoobservación es el cincel socrático, duele, incomoda, porque te obliga no vaciarla a desmantelar las ilusiones más queridas, tu autosuficiencia, tu autojustificación, tu orgullo herido. Es en esa quietud y en ese rigor donde se identifica la discrepancia entre lo que dices ser y lo que realmente haces. Y cada vez que cierras esa brecha entre la palabra y el acto, no estás solo mejorando, estás añadiendo un nuevo lingote de oro puro a tu carácter. Es un proceso agotador, sí, pero es el único que te garantiza una riqueza interior que ni la venas herida, ni el veneno, ni el tiempo pueden robar. Solo a través de ese examen diario puedes asegurarte de que cuando el destino te ponga a prueba, no te encontrarás con un extraño en tu propio espíritu. La paz que encontró Sócrates no era un regalo, era una consecuencia. Era el saldo positivo de una vida entera dedicada al examen incesante. El hombre que se ha examinado a sí mismo no tiene cuentas pendientes con el pasado, ha confesado sus debilidades y ha luchado por su virtud. Ha aprendido que los jueces de Atenas no importan, los rumores no importan, el veredicto de la calle no importa. Solo importa el juicio en su corte interior, cuando decides vivir no para el aplauso de afuera. Está cerrando esa corte a las tribunas ruidosas y a la prensa superficial. Solo queda un juez en el estrado y ese juez es tu conciencia. ¿Y qué es la tranquila aprobación de su propia conciencia? Es la certeza, al cerrar los ojos, de que hiciste lo mejor que pudiste con la luz que tenías. Es el silencio que se escucha después de haber hablado toda la verdad. Es saber que, aunque el mundo te haya condenado, el único testigo válido de tu vida te absuelve. Sócrates, al tomar la copa, no demostró un valor momentáneo, demostró que había construido ladrillo a ladrillo un templo interior tan sólido, tan inexpugnable, que la muerte solo pudo llevarse su cuerpo, pero jamás su paz. Él no temía el juicio final porque había vivido en un juicio constante. Esa es la diferencia, querido amigo. La grandeza no está en la cantidad de años que vives, sino en la calidad de la conciencia que llevas contigo cuando te marchas. Es la lección suprema de la vida examinada. Al final, lo único que tienes es lo que fuiste. Y si lo fuiste con integridad, lo fuiste todo. De eso se trata la vida, de construir momento a momento una conciencia que sea digna de la paz final.